cerrándose me sobresaltó. No era el sonido habitual, no era el golpe seco de quien entra a casa después de un día de trabajo. Era algo más, como si alguien la hubiera cerrado con demasiada calma. Con miedo. Estaba en la cocina, aún en bata, preparando café cuando escuché los pasos. Lentos, dudosos. Javi. Llamé, con la voz algo tensa. Silencio. Dejé la taza sobre la encimera y caminé hacia el pasillo. Ahí estaba él. De pie, con el abrigo aún puesto, las llaves en la mano y la cara más pálida que jamás le había visto. Miraba a algo en el suelo, justo a la altura de la puerta de nuestra habitación. Seguí su mirada y en ese momento sentí como la sangre se me helaba. Un par de zapatos de hombre. No eran suyos. Mi cerebro tardó en procesarlo. Mi respiración se aceleró. Había sido cuidadosa. Había planificado todo con precisión. Pero en mi prisa por despedir a Dani, en el caos del momento, olvidé ese maldito detalle. Javier levantó la cabeza y me miró. No con rabia. No con tristeza. Su mirada era peor. Era la de alguien que acaba de ver el mundo derrumbarse y aún no entiende cómo ha pasado. ¿De quién son? Preguntó con una voz tan baja que apenas le escuché. No supe qué responder. Mi mente buscaba excusas, alguna explicación convincente. Pero el sudor en mi frente y mis manos temblorosas me delataban. Entonces Javier hizo algo que me dejó sin aliento. En vez de gritar, en vez de enfrentarse a mí con la furia que merecía, se agachó, recogió los zapatos y los colocó cuidadosamente junto a los suyos. No me gusta el desorden, susurró, antes de caminar lentamente hacia el baño y cerrar la puerta tras de sí. Yo me quedé allí, paralizada, sintiendo por primera vez el verdadero terror. El agua de la ducha corría desde hacía varios minutos, pero Javier no había salido del baño. Me quedé de pie en el pasillo, con los zapatos de Dani aún en la vista periférica, el aire pesado y las tripas revueltas. Sabía que no podía quedarme ahí esperando a que saliera. Sabía que no tenía una buena respuesta para él, pero tampoco podía desaparecer como si nada. Fui al dormitorio, cerré la puerta con un leve chasquido y me apoyé en ella. La cama seguía revuelta. Las sábanas todavía guardaban el calor del cuerpo de Dani. Me mordí el labio, sintiendo como el peso de mi error se me venía encima de golpe. Esto no había sido un coqueteo, no había sido una tontería pasajera. Había traído a otro hombre a nuestra casa. A nuestra cama. Y ahora Javier lo sabía. La ducha se apagó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví al pasillo, como si mi cuerpo supiera que no podía esconderme de esto. La puerta del baño se abrió y ahí estaba él. Con el cabello mojado, la cara completamente inexpresiva. Pasó a mi lado sin decir una palabra. Caminó hasta la puerta del dormitorio, la empujó suavemente y miró la cama. Sentí una punzada de náusea. Javier respiró hondo, pero su postura no cambió. No me miró. No me preguntó nada. Simplemente se quedó ahí, en el umbral, observando el desastre. ¿Cuánto tiempo? Preguntó al fin. No respondí. Ni siquiera sabía qué decir. Si le decía la verdad, sería un golpe más fuerte de lo necesario. Si mentía, él lo sabría. Laura, su voz sonó tranquila, pero cortante. ¿Cuánto tiempo? No importa. Fue lo único que pude soltar. Javier soltó una leve risa, sin humor. Ya veo. Se giró y se dirigió a la sala. Yo lo seguí, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más al abismo. Se sentó en el sofá, encendió el televisor y se quedó mirando la pantalla sin verla realmente. Parecía resignado. No enojado. No destrozado.
solo cansado. Me senté en el sillón de enfrente, con los brazos cruzados, sintiendo que la tensión en el ambiente era irrespirable. No vas a gritarme, dije, más como una afirmación que como una pregunta. ¿Para qué? La indiferencia en su tono me dejó más helada que cualquier grito. ¿Quieres hablar de esto? No sé. Apagó el televisor. Me miró por primera vez desde que salió del baño. ¿Tienes algo que decirme? Negué con la cabeza. Perfecto. Se levantó, cogió su chaqueta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? A tomar algo. Javi. Me miró por encima del hombro. No te preocupes. No voy a hacer ninguna estupidez. Y se fue. Me quedé sola en la sala, con un nudo en el estómago y la sensación de que acababa de perder algo mucho más grande de lo que podía entender en ese momento. Javier nunca había sido un hombre violento, nunca había sido impulsivo. Pero esa calma, esa falta de reacción, significaba algo mucho peor. Sabía que esto no había terminado. Sabía que el golpe de verdad aún estaba por llegar. Javier no volvió esa noche. Ni me llamó, ni respondió mis mensajes. No fue a dormir a casa de ninguno de nuestros amigos en común, porque si lo hubiera hecho, alguien me habría preguntado qué estaba pasando. Tampoco estaba con su familia, su hermana y su madre lo habrían mencionado en algún momento. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, su expresión vacía, su manera de ignorarme sin necesidad de gritar. Era peor que si me hubiera insultado, peor que si me hubiera lanzado algo. Lo había visto en su mirada, me despreciaba. Cuando amaneció, no podía quedarme en casa esperando. Me duché, me vestí y fui al trabajo como si fuera un día normal, aunque cada segundo se sentía irreal. Si no hubiera estado metida en esta situación, hasta me habría reído de la ironía. Por primera vez en semanas, Dani no me escribió. Supongo que incluso él entendió que después de lo de ayer, lo mejor era desaparecer. Llegué a la oficina con la sensación de que todo el mundo podía ver lo que había hecho, como si mi culpa fuera algo visible. Pero, como era de esperar, nadie notó nada. Nadie sabía que el día anterior, mi marido había encontrado los zapatos de otro hombre en la entrada de nuestra habitación. Nadie sabía que había estado esperando toda la noche un mensaje que nunca llegó. No pude concentrarme. Cada vez que miraba el reloj, pensaba en qué estaría haciendo Javier. ¿Habría ido a trabajar? ¿Estaría en algún bar a las 9 de la mañana? ¿Seguiría con la misma expresión de anoche, o ya habría tomado una decisión sobre qué hacer conmigo? A las 10:30, mi jefe me llamó a su despacho. Pensé que me iba a decir que notaba mi falta de concentración, que sí me pasaba algo. Pero no, fue peor. Laura, tu marido está aquí. El estómago se me hundió. ¿Aquí? Sí. Dice que necesita hablar contigo. Me levanté sin decir nada y salí de la oficina. En la recepción, Javier estaba de pie, con la misma chaqueta de ayer, sin afeitar, los ojos hundidos. No parecía furioso, pero tampoco indiferente. Parecía alguien que había tomado una decisión. Vamos afuera, dijo, sin molestarse en saludar. Salí con él. Caminamos hasta la esquina de la calle, donde había menos gente. No me miró, solo sacó un cigarro, lo encendió y exhaló el humo. No sabía que fumabas, solté, sin pensar. No lo hacía, respondió, sin más. Esperé. Sabía que esto iba a explotar en algún momento. Anoche fui a casa de Marcos, dijo al fin. Marcos. Su amigo de toda la vida. ¿Le contaste? No. Solo dormí en su sofá y me fui antes de que se despertara. No quería hablar con él. Quería hablar contigo. Lo miré. Entonces,
Habla. Se tomó su tiempo antes de contestar. ¿Lo amas? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Javier. Respóndeme. No es tan simple. Se rió, pero sin humor. Para mí sí lo es. O lo amas, o no. Tragué saliva. No. No supe si era la verdad o si simplemente era lo que necesitaba decir en ese momento. Bien, dijo, tirando el cigarro al suelo y pisándolo. Entonces dime por qué. Sabía a qué se refería. No a por qué le mentí, no a por qué oculté esto. Se refería a por qué lo hice. ¿Por qué lo traicioné de la forma en la que lo hice? No lo sé. Inténtalo. Estaba cansada. Cansada de la rutina, cansada de sentirme invisible. Se quedó en silencio. ¿Invisible? Repitió. Así que esto fue mi culpa. No he dicho eso. Lo has dicho con otras palabras. Quise gritarle que no, que esto no tenía que ver con él, pero sería mentira. Claro que tenía que ver con él. Con lo que éramos. Con lo que habíamos dejado de ser. Lo siento. Fue lo único que pude decir. Javier asintió. Vale. Se quedó mirándome unos segundos más y luego se metió las manos en los bolsillos. Voy a irme unos días. ¿A dónde? A casa de mi hermana. Necesito pensar. Asentí, sintiéndome al borde del colapso. Cuando vuelva, hablaremos. ¿Sobre qué? Me miró con una expresión que no supe descifrar. Sobre lo que sigue. Se dio media vuelta y se fue. Lo vi alejarse hasta que dobló la esquina. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada, pero cuando volví a la oficina, mis manos temblaban. Esto aún no había terminado. Ni de lejos, los primeros 2 días después de la conversación con Javier pasaron en una especie de limbo. Se fue a casa de su hermana sin decirme cuándo volvería. No me escribió, no me llamó. Y yo, como una idiota, tampoco lo hice. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. El miércoles, cuando volví a casa después del trabajo, noté algo extraño. Al principio no supe qué era, pero cuando entré al dormitorio, lo entendí. Faltaban cosas. Su ropa, su ordenador, su cepillo de dientes. Me quedé en la puerta mirando el armario medio vacío. El mismo armario donde, hace solo unos días, había metido a Dani a toda prisa cuando Javier llegó antes de lo esperado. No supe qué hacer. Toqué mi teléfono, tentada de escribirle, pero en lugar de eso, fui a la cocina y me serví una copa de vino. Me senté en el sofá, en completo silencio, tratando de procesar lo que esto significaba. Él no había dicho que se iba para siempre. Solo que necesitaba tiempo. Pero ahora su ausencia era algo físico, tangible. Me di cuenta de que, por primera vez en 12 años, estaba realmente sola en nuestra casa. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Deberías ver esto. Debajo, un enlace. No hice clic. No soy idiota. Pero la curiosidad me consumía. Dudé unos segundos y abrí mi portátil. Copié el enlace y lo pegué en una ventana de incógnito. Me llevó a un foro local. Uno de esos donde la gente publica chismes, quejas y escándalos. Y en el centro de la pantalla, había una foto mía. No era cualquier foto. Era una imagen de mí y Dani, saliendo de un hotel. No en plan casual, no en plan amigos. Él tenía la mano en mi cintura, demasiado cerca. Yo sonreía, sin darme cuenta de que alguien, en algún lugar, nos estaba fotografiando. El título de la publicación era simple y directo. Cuando la esposa perfecta no lo es.
mi estómago se hundió. El post no tenía demasiados detalles, pero estaba claro que alguien sabía lo suficiente. No mencionaba nombres, pero las fotos eran innegables. Había otra en la que Dani y yo estábamos en su coche, riéndonos. Otra más, tomada desde lejos, en la que nos despedíamos con un beso. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del mismo número. No te preocupes, Laura. Esto es solo el comienzo. No necesitaba adivinar quién era. Javier no gritó, no rompió nada, no me insultó. Pero me estaba destruyendo de una manera mucho más metódica. Fui a la ventana y miré la calle, como si esperara verlo allí, pero no había nadie. Intenté pensar. ¿Cómo demonios había conseguido esas fotos? ¿Me había estado siguiendo? ¿O simplemente había contratado a alguien para que lo hiciera? Mi siguiente pensamiento fue Dani. Lo llamé 3 veces. No respondió. A la cuarta, me contestó, pero en cuanto escuchó mi voz, habló rápido y en voz baja. Laura, no me llames. ¿Qué? ¿Por qué? Tienes que borrar mi número. Esto no puede seguir. ¿De qué hablas? Dani suspiró. Me escribió tu marido. Me mandó las fotos. Se me heló la sangre. Dani. Escucha. Mi jefe vio las fotos también. Me han llamado para decirme que mejor renuncie antes de que esto llegue más arriba. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? Me están echando, Laura. Y mi novia, ella también las vio. Me quedé sin palabras. Lo siento, pero no puedo seguir con esto. No quiero perder más de lo que ya he perdido. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la realidad me golpeaba en la cara. Javier no solo se había ido. Me estaba quitando todo, poco a poco. Me derrumbé en el sofá, con la mente nublada. No sabía qué hacer. ¿Llamarlo? ¿Enfrentarlo? Entonces vibró mi teléfono otra vez. Un correo. De mi jefe. Lo abrí con las manos temblorosas. Asunto, conversación urgente. Laura, necesito que vengas a la oficina mañana antes de que empiece el horario laboral. Hay algo de lo que debemos hablar. Apoyé la cabeza en mis manos. Javier estaba acabando conmigo. Y apenas estaba comenzando, el sonido del despertador me sacó de un sueño inquieto. Dormí mal, con la mente atrapada entre pensamientos sobre Javier, Dani, mi jefe, las fotos y el desastre que estaba a punto de explotar. Me levanté con el estómago revuelto y la sensación de que algo aún peor me esperaba ese día. Fui a la oficina temprano, como me pidió mi jefe. Apenas crucé la puerta, la recepcionista me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. No supe qué pensar. Me llamaron casi de inmediato. Entré en el despacho y allí estaba mi jefe, con su portátil abierto y una expresión incómoda en el rostro. Laura, siéntate. Obedecí. ¿Sabes por qué te llamé? Podía fingir ignorancia, pero habría sido inútil. Tengo una idea. Se giró la pantalla del portátil y, ahí, otra vez, estaban las malditas fotos. Esta vez, con comentarios. Algunos anónimos, otros no tanto. Gente diciendo que era una vergüenza, que cómo podía hacer algo así, que ojalá mi marido me dejara sin nada. Esto está circulando dentro de la empresa, dijo mi jefe con voz tensa. La dirección lo vio. Y, Laura, esto es un problema serio. Mi vida personal no tiene nada que ver con el trabajo. En teoría, no. En la práctica, sí. Porque tú, compañero, evitó decir el nombre de Dani, trabajaba aquí también. Y la política de la empresa sobre relaciones entre empleados es clara.
Me recargué en el respaldo. ¿Me están despidiendo? Suspiró. No quiero hacerlo. Has sido buena empleada. Pero si esto sigue creciendo, no podré hacer nada por ti. Me tomó un segundo entender lo que me estaba diciendo. ¿Me estás pidiendo que renuncie? Estoy sugiriendo que, si presentas tu renuncia hoy, podríamos evitar que esto se vuelva un escándalo mayor. Era una condena disfrazada de sugerencia. No respondí de inmediato. Sabía que si me negaba, la empresa encontraría la forma de despedirme. ¿Y si aceptaba, qué haría después? No tuve tiempo de pensarlo más. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Nos vemos en casa en 1 hora. Hay que hablar. Por primera vez en días, me sentí aliviada. Me levanté de la silla. Lo pensaré. No tienes mucho tiempo, Laura. Salí de la oficina con la cabeza hecha un desastre. El camino a casa se sintió eterno. Cuando llegué, vi el coche de Javier estacionado. Entré, cerré la puerta y lo vi allí, sentado en el sofá, como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera perfectamente calculado. No me saludó. Ni siquiera levantó la mirada. Siéntate, dijo, con voz calmada. Obedecí. Por un momento, no dijo nada. Solo respiró hondo, como si estuviera midiendo sus palabras. Voy a pedir el divorcio. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier. No quiero excusas, no quiero justificaciones. Esto ya se acabó. Tragué saliva. ¿Es por eso que hiciste todo esto? ¿Para destruirme antes de largarte? Por primera vez, levantó la vista y me miró directo a los ojos. No. No lo hice por eso. Lo hice porque quería que sintieras una parte de lo que yo sentí cuando vi esos malditos zapatos en nuestra casa. No tuve respuesta para eso. Voy a hablar con mi abogado mañana, continuó. No quiero discutir por dinero, ni por propiedades. Te voy a dejar la casa. No quiero nada de aquí. Javier, por favor. Ignoró mi súplica. Solo quiero una cosa. Lo miré, sintiendo que cualquier cosa que dijera iba a doler. Quiero que reconozcas lo que hiciste. Quiero que digas que destruiste esto con tus propias manos. La garganta se me cerró. Lo sé, susurré. No, Laura. Dímelo en voz alta. Cerré los ojos. Fui yo. Yo lo arruiné todo. Bien. Se puso de pie, tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Se giró y sonrió, pero no con alegría. Voy a empezar de nuevo. Y, sin más, se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Javier se había ido. No hubo gritos, ni insultos, ni súplicas de último momento. Solo aquella despedida seca, sin espacio para la reconciliación. Me quedé de pie en el salón, sintiendo el aire más denso que nunca, como si el peso de todo lo que había pasado me estuviera aplastando de golpe. Durante días, había temido este momento. Lo había imaginado de 1000 maneras distintas. Pensé que gritaríamos, que me suplicaría explicaciones, que yo le rogaría que no se fuera. Pero nada de eso ocurrió. Javier solo dejó claro lo que yo ya sabía desde que vi su expresión cuando encontró aquellos malditos zapatos. Para él, yo había dejado de existir como esposa en ese instante. Me dejé caer en el sofá. Miré alrededor y vi las marcas de su ausencia por toda la casa. El hueco donde solía estar su portátil, el espacio vacío en el perchero donde colgaba su chaqueta, el cajón de la cómoda medio abierto, con apenas un par de cosas olvidadas dentro. Era un hecho. Javier no iba a volver.
Me quedé allí sentada, mirando el techo, sin moverme. Durante horas, el silencio de la casa me rodeó, como si esperara que hiciera algo, cualquier cosa. Pero no podía. Al final, la única razón por la que me levanté fue porque el teléfono vibró en la mesa. Un correo. De la empresa. Esperamos tu carta de renuncia antes de las 5 de la tarde. De lo contrario, tomaremos las medidas necesarias. Cerré los ojos con fuerza. No solo había perdido a Javier. También iba a perder mi trabajo. Por un segundo, pensé en ignorarlo, en fingir que nada de esto estaba pasando. Pero la realidad ya estaba demasiado encima de mí como para esquivarla. Tomé el portátil, escribí mi carta de renuncia y la envié sin leerla 2 veces. Ahí estaba. En menos de una semana, había destruido por completo la vida que había construido durante años. Y todo por algo que ni siquiera había valido la pena. Dani no volvió a escribirme. Desapareció como si nunca hubiera existido. No respondía a mis llamadas ni mis mensajes, y después de unos días, dejó de preocuparme. Supe que había dejado la empresa antes de que yo presentara mi renuncia, y no me importó saber más. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba sin saber qué hacer, sin una rutina a la que aferrarme. Nadie me escribía. No tenía a quién llamar. Javier no intentó contactarme ni una sola vez. Hasta que, una semana después, me llegó un mensaje de su hermana. Pasaré por la casa mañana a buscar algunas cosas de Javi. Por favor, tenlas listas. Era una simple instrucción. No había insultos, ni recriminaciones, ni preguntas sobre cómo estaba. Solo un trámite. Pero fue suficiente para hacerme entender que, para él, yo ya no era más que eso. Un trámite que necesitaba cerrar para seguir adelante. Esa noche, recogí sus cosas. Doblaba sus camisas y las guardaba en cajas con una extraña sensación de desconexión, como si estuviera empacando la vida de otra persona. No lloré. No porque no doliera, sino porque sentí que no tenía derecho a hacerlo. Al día siguiente, su hermana vino por las cajas. No me miró a los ojos. No dijo nada más allá de un simple gracias antes de irse. Y cuando cerré la puerta después de que se marchara, supe que todo había terminado. No quedaba nada. Ni un esposo, ni un amante, ni un trabajo, ni amigos que quisieran saber de mí. Solo una casa vacía y el eco de las decisiones que me habían llevado hasta allí. No me quedaba otra opción más que seguir adelante. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de cómo hacerlo.